Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este vídeo aprenderás a resolver inecuaciones racionales. Bien, una inecuación racional es una expresión de la forma P de X en el numerador, Q de X en el denominador mayor que cero o bien puede ser menor que cero. Recuerden que también puede darse el caso que en lugar de ser menor o mayor que cero es mayor o igual o menor o igual que cero. Bien, ahora, sabemos que es una inecuación racional por la presencia de la fracción y la variable, que puede ser x, y, cualquiera, está presente en el numerador y en el denominador. Son polinomios con desigualdades mayor o menor que cero. Básicamente consiste para hallar la solución en determinar los signos del numerador y del denominador. Por ejemplo, si tenemos una inecuación racional mayor que cero, estamos interesados en determinar en qué intervalo esta división es positiva, ya que la inecuación es mayor que cero. Sería cuando el numerador es positivo y el denominador también lo es, o en caso también podría ser cuando ambos son negativos, ya que la multiplicación también da positiva. Para este caso sería en qué intervalos la función nos da menor que cero, es decir, negativa. Por tanto, para estudiar una inecuación racional basta hacer un estudio de signos del numerador y del denominador. Recuerden que los polinomios cambian de signo a medida que presentan raíces o puntos críticos. Por tanto, veremos los 4 ejemplos que necesitas para resolver una inecuación de este tipo, que es cuando los polinomios, tanto del numerador como el denominador, son factores lineales. Hablamos de factores lineales cuando contienen solo polinomios de primer grado. Por ejemplo, x más 3 sobre 1 menos x menor que 0. Este es un tipo de inecuación con factores únicamente lineales y es la más sencilla de resolver, ya que todo se centra en estudiar el signo de ambos, numerador y denominador, que van cambiando a medida que cambian la raíz. Bien, el otro ejemplo que veremos es cuando la inecuación presenta factores lineales también, pero elevados a una potencia, bien sea par o impar, que podemos llamar factores lineales repetidos, como por ejemplo 1 más x elevado a la 3 por 3 menos x elevado a la 7 sobre x menos 5 elevado al cuadrado mayor que 0. En este ejemplo vemos la presencia de inecuaciones que contienen funciones de primer o de ecuaciones de primer grado elevadas a potencia, es decir, son factores repetidos, bien sea un exponente par o impar. Asimismo, veremos otro caso cuando la inecuación presenta factores cuadráticos, es decir, ecuaciones de segundo grado, como por ejemplo 1 menos x cuadrado sobre 3 menos x mayor o igual a 0. Esta inecuación presenta en el numerador una ecuación de segundo grado, por tanto es posible que contenga dos raíces y es importante entonces hacer un estudio de signos de este tipo de inecuación. Y por último, también veremos inecuaciones que presentan factores más que cuadráticos, es decir, ecuaciones de grado mayor que 2. A eso le vamos a llamar factores múltiples mayores que segundo grado, mayores a un exponente cuadrático. Por ejemplo, x al cubo menos x cuadrado sobre 2 menos x mayor que 0. Vemos la presencia de una ecuación de grado 3. Por tanto, va a ser preciso factorizar el numerador para poder determinar las raíces y estudiar el cambio de signo de esta inecuación. Sin más preámbulo, veremos el primer ejemplo con factores lineales sencillos. Bien amigos, para abordar el tema de inecuaciones racionales, primero veremos el caso más sencillo, que es cuando la inecuación tiene factores lineales.
Para ello resolveremos la inecuación racional x más 3 sobre 1 menos x menor que 0. Podemos observar la presencia de los factores lineales, ya que los exponentes de la variable x es el número 1, son ecuaciones de primer grado. El primer paso sería verificar siempre que la inecuación se encuentre de la forma p de x sobre q de x menor que 0. ¿Qué significa? Que tengamos un polinomio en el numerador, otro en el denominador, formando una fracción y esté igualada, en este caso, menor que 0. Por tanto, ha sido verificado este primer paso. El siguiente paso sería obtener las raíces o los puntos críticos tanto del numerador como del denominador, y para ello igualamos a 0 tanto el numerador como el denominador. En este caso, despejando la variable x, este 3 que está positivo avanza a negativo y el valor que anula el factor sería menos 3. Para este caso, que es el denominador, el valor de x sería igual a 1, ya que 1 menos 1 nos da 0. Por tanto, hemos determinado las raíces de la inecuación. Una vez obtenidas las raíces de la inecuación, procedemos a elaborar un cuadro donde estudiemos el signo de los factores, tanto del numerador como el del denominador, para así concluir cuál va a ser la solución de la inecuación racional. En este ejemplo veremos cómo construir el cuadro detalladamente. Para construir el cuadro debemos tener una primera línea para colocar el numerador, en este caso x más 3, una segunda línea para colocar el denominador 1 menos x, y por último la fracción, que sería x más 3 sobre 1 menos x. En la parte de arriba vamos a ubicar la recta real y acá colocamos desde menos infinito hasta más infinito y ubicamos el valor de las dos raíces. Primero menos 3 por ser negativo, seguido del número 1 que es de signo positivo. Inmediatamente ubicamos un punto en el factor del numerador en menos 3, ya que ahí se hace 0. Y en el denominador ubicamos un punto en la raíz de 1. Seguido de esto, necesitamos estudiar el signo del numerador y del denominador. Podemos utilizar un valor de prueba a la derecha del punto menos 3 y sustituirlo en esta ecuación. Por ejemplo, si utilizamos un número mayor que menos 3, a la derecha de este punto, podría ser el número 2, 0, 3, cualquiera. Al sustituirlo en esta expresión, el resultado es positivo. Ahora, si sustituimos un número antes o a la izquierda de menos 3, por ejemplo el menos 5, el resultado es negativo. Por tanto, a la derecha del punto es positivo y a la izquierda es negativo. Ahora bien, podemos utilizar una regla básica que dice: si la variable x es positiva, o siempre que la variable x sea positiva, a la derecha del punto la inecuación o el factor va a ser siempre positivo y a la izquierda del punto va a ser negativo. En caso contrario, cuando la variable x es negativa, a la derecha del punto va a ser negativa y a la izquierda va a ser positiva, caso contrario al numerador. Por tanto, una vez ubicados los signos a la derecha y a la izquierda de cada factor, procedemos a hacer una multiplicación de signos. Más por menos nos da menos, más por más nos da más y menos por más nos da menos. Y aquí tenemos el resultado del signo de la inecuación en cada intervalo. ¿Qué quiere decir? Que esta fracción o esta inecuación va a ser negativa desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 1 hasta infinito, que son los cuadros donde la función es negativa, y va a ser positiva desde menos 3 hasta 1. Ahora bien, para saber cuál va a ser la solución de nuestra inecuación, tenemos que observar que nuestra inecuación nos pide los sitios donde la fracción es menor que 0, es decir, negativa. Por tanto, la solución van a ser dos zonas que tenemos acá que son negativas. La solución sería desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 1 hasta infinito. Noten
que usamos los paréntesis, ya que la inecuación nos dice menor que 0 y no menor o igual. Por tanto, no podemos incluir los valores de las raíces y por ello usamos los paréntesis. Bien, para resumir, aquí les dejo la regla básica para determinar el signo en caso de que los factores lineales sean sencillos, como hemos visto en el ejemplo, que son factores de la forma x más o menos a o a menos x, donde claramente el exponente es de grado 1. Cuando tenemos un factor con la variable x de signo positivo y elaboramos el cuadro, colocamos desde menos infinito hasta más infinito, que es la recta real, y el punto donde se hace cero la ecuación o el factor, que en este caso lo simbolizamos como más o menos a. Como vemos en el cuadro, a la derecha del punto el signo va a ser positivo y a la izquierda va a ser negativo cuando la variable x es positiva. Algunos ejemplos de este tipo de factores son x más 2, 3x menos 2, 1 más x. En caso contrario, si la variable x es de signo negativo, cuando elaboramos el cuadro y ubicamos el punto donde se hace cero el factor, que nuevamente es más o menos a por la forma del factor, a la derecha del punto vemos que ahora es de signo negativo y a la izquierda es de signo positivo. Ejemplos de este tipo de factor tenemos 1 menos x más 3, 3 menos 2x. Aplicaremos esta regla para resolver inecuaciones con factores lineales sencillos y de esa forma evitar el uso de valores de prueba a la hora de realizar el estudio de signos.